10.600 metros sobre el mar de Bering. Anchorage 85 Northwest. Confirme declaración de emergencia. Un Boeing 747 está en problemas. Hay demasiado tráfico. Reportamos alerta roja. Alerta roja significa lo peor. La tripulación apenas puede controlar el avión. La situación era muy confusa. Era algo que no había hecho en los entrenamientos. Necesitan toda la ayuda posible para tener una esperanza de llevar al avión y a los 386 pasajeros de manera segura a tierra. Si alguien podía hacer una aproximación perfecta al aeropuerto, eran ellos. Emergencia. Catástrofes aéreas. Esta es una historia verdadera basada en reportes oficiales y testimonios de testigos oculares. Momento decisivo. El vuelo 85 de Northwest Airlines se abre camino sobre el mar de Bering. Acaban de pasar las 5 de la tarde. Ya sirvieron la cena y los pasajeros se preparan para un largo vuelo. El enorme Boeing 747-400 ha volado sobre Alaska y ahora está casi a mitad de camino de un vuelo de 13 horas y media desde Detroit hasta el aeropuerto Narita de Japón. Caballeros, Frank, ¿Cómo está todo? 10.600 metros. El capitán John Hanson es un experto piloto. Además, es instructor de vuelo para el Boeing 747. Dentro de 6 horas y media volverá a los controles. En un viaje tan largo es normal tener 2 tripulaciones. El viaje era lo suficientemente largo para tener 2 tripulaciones, 2 capitanes y 2 copilotos. Vuelan por turnos para evitar la fatiga. Avísenme 20 minutos antes para hacer el cambio. Mike Fagan, veterano de Vietnam con 25 años de experiencia de vuelo, es el primer oficial. Todo era normal, no habían problemas. Habíamos hecho este recorrido muchas veces. Frank, pediré lasaña. ¿Quieres un combo B? ¿Esto incluye inanición? Está acompañado del capitán Frank Gaib, que tiene más de 11.000 horas de vuelo. Los pilotos se refieren a esta aeronave como la reina de los cielos. Está equipada con una cabina privada para la tripulación de vuelo. Aquí el capitán Hanson y su primer oficial David Smith tendrán un descanso de 5 horas antes de regresar a la cabina de mando. David Smith trabajó conmigo antes. Íbamos a leer y a tomar una siesta para estar despiertos a la hora de aterrizar en Tokio. ¿No comerás nada? Estoy bien. El vuelo 85 está a más de 6 horas de aterrizar en Narita. The aircraft took a dramatic roll to the left. It went from 35 through 40 degrees of bank. Sin razón aparente, los pilotos pierden el control de su avión. El avión se movió de una manera que no podía creer y me tuve que sujetar como pude. Fue un movimiento brusco y repentino. Es el tipo de cosas que solo experimentas en un simulador cuando haces maniobras extremas. El capitán Gaib solo tiene unos minutos para reaccionar. ¿Perdimos algo? ¿Tenemos motores? Todavía los tenemos. La vida de los 386 pasajeros está en peligro. El avión se sacudía y el piloto automático estaba deshabilitado. Era obvio que esto era algo anormal. En cuestión de segundos, el capitán Gaib desconecta el piloto automático, retoma la palanca de control y nivela las alas. Pero todavía hay algo que está muy mal. ¿Lo lograste?
Creo que sí. Si no son los motores, tenemos un problema con el timón. Los pilotos logran estabilizar el avión, pero aún tienen dificultades para controlarlo. El sistema de alerta confirma la sospecha de Gabe. Amortiguadores bajos. Hay un desperfecto en el timón. Este controla los giros del avión, los movimientos de izquierda a derecha mientras vuela. Direcciona el flujo de aire para mantenerlo volando en línea recta. Menos de un año antes, el vuelo 587 de American Airlines perdió el control del timón y se estrelló en la zona residencial de Queens, Nueva York. Todos los que estaban a bordo murieron. Éramos conscientes de eso. Se había estudiado esa situación en particular. Acabábamos de planificar este evento durante un vuelo. Este avión se encuentra en peligro de sufrir la misma suerte. Debido a su tamaño, el 747 tiene timón superior e inferior. Por lo general, se mueven al mismo tiempo. Por alguna razón desconocida, el timón inferior se desvió 17 grados a la izquierda y se atascó allí. El capitán trataba de mantener el avión volando a nivel y en línea recta. Usaba los pedales para controlar el timón superior y la palanca para mover los alerones. Pero él sabe que es una medida provisional que no funcionará por mucho tiempo. Tengo el avión y la radio. Toma el manual para ver si hay algún procedimiento. El COM o Manual de Operación de la Cabina proporciona una lista de procedimientos para situaciones de emergencia. La presión del sistema hidráulico debe seguir. Qué útil. ¿Hay algo más? ¿Otro sistema fallando? Hasta ahora no. La hidráulica controla varios componentes vitales, incluyendo el timón. Más fallas podrían significar un desastre. ¿Cuánto falta? Cerca de 6 horas. Volar tal distancia sin tener el control total del avión es un riesgo enorme. P3, refuerzos. Cuando estás descansando en la cama, te acostumbras a escuchar el P3 solo al momento de hacer el cambio de turno. Si lo escuchas en otro momento, significa que algo fuera de lo común está ocurriendo. Anchorage está a 2 horas. Llámalos y declara la emergencia. Nos devolvemos. Anchorage, habla 85 Northwest. Pero incluso el contacto con Anchorage es un problema. Anchorage, aquí 85 Northwest. Los centros de control de tráfico aéreo tienen un rango limitado. En medio del mar, entre dos continentes, el avión se encuentra en una zona muerta. En Anchorage, nadie sabe que están en problemas. En la cabina, los pasajeros no saben la magnitud del problema. Muchos asumen que el movimiento repentino fue provocado por una turbulencia. Contacta al vuelo 19. Los pilotos tratan de ponerse en contacto con otro vuelo que está más cerca de Alaska. Northwest 19, habla Northwest 85. Pero la señal es débil. Northwest 19, habla Northwest 85. Copiado, adelante. Emergencia, ¿pueden retransmitir a Anchorage? Entendido, esperen. Bien. Vamos a girar. El avión hace un giro muy amplio a la derecha. Anchorage, Alaska. Control, habla Northwest 19. Aquí control, adelante. Northwest 85 solicita aterrizaje. ¿Posible causa? Timón atascado a la izquierda. El timón es crucial para girar el avión. Sin él, el capitán se ve obligado a improvisar. No teníamos idea de cuál era el problema, así que Frank fue muy cauteloso sobre el uso del timón. Tuvo que utilizar los alerones para controlar la aeronave. Pero de esta manera entra en desliz, que es cuando no se hace un viraje coordinado. La cola va en una dirección y la nariz en otra. En pocas palabras, es un desliz, así se llama. Como cuando un piloto de carreras se desliza al girar, el capitán Gabe está cerca de perder el control. Vamos. ¿Qué ocurre? Reportamos una emergencia y volvemos a Anchorage, Alaska. Indicaciones.
El timón inferior está atascado 17 grados a la izquierda. No sé por qué no responde. No sabemos qué otra avería tenemos. Se necesita mucha pericia para volar ese tipo de avión. No sabíamos si el timón se estaba desprendiendo. Lo único cierto era que teníamos un problema con él. Este problema no es común. La situación es muy confusa. No veo algo que nos ayude. El manual no indica nada. Tenemos que improvisar. 10.600 metros sobre el mar de Bering y 1 hora y 40 minutos de distancia al aeropuerto más cercano. Los pilotos de este enorme 747 están en territorio desconocido. Para los 386 pasajeros del vuelo 85, la ansiedad por el movimiento repentino ya pasó. Nadie en la aeronave es consciente del drama potencialmente letal que se desarrolla en la cabina del piloto. Sin tener el control total del timón, la tripulación debe volar otros 1.300 kilómetros hasta Anchorage. Frank era el segundo capitán. Yo era el más antiguo. Y cuando lo vi luchando con los controles, decidí tomar el mando. Frank, gran trabajo, me haré cargo ahora. Si alguien aterriza esta cosa, seré yo. No hay problema. De acuerdo. Bien, toma el control mientras cambiamos de mando. ¿Listo? Listo. El primer oficial Fagan debe mantener el control mientras el capitán Gaib se hace cargo del avión. Tengo el control. Cualquier error en los controles podría originar un giro mortal del avión. El mismo y delicado acto de equilibrio transfiere el control del avión al capitán Hanson. Me asombró la cantidad de fuerza que se requería para volar un avión tan grande como ese. Si lograba dominarlo, podía llevarnos de vuelta a Anchorage. Ese era el objetivo. Así que empecé a plantearme las medidas que tenía que tomar para lograr ese objetivo. La tripulación no tiene idea del daño del timón. Podría estar a segundos de desprenderse por completo. No sé si el timón se desprenderá. ¿Qué les decimos? Decidimos que los pasajeros tenían que saber lo que ocurría. Así que pedimos comunicación con ellos y Frank se encargó de eso. Les hablaré. Cuanto más sepan, mejor. De acuerdo. Hay que decirles exactamente lo que ocurre. Cathy, no sabemos si esto va a empeorar. Cada miembro de la tripulación sabía que algo ocurría con la aeronave. Aterrizaremos de emergencia en Anchorage. El capitán no quiso ocultar nada. Fue directo. Explicó la situación e indicó que el aterrizaje era muy difícil. Reporta alerta roja. Alerta roja significa lo peor. Puede haber un aterrizaje forzoso y tal vez la nave sufra daños. Puede haber lesiones o muerte de algunos pasajeros o de uno mismo. Damas y caballeros, soy el capitán Frank Gaib. Hay un desperfecto, nuestra tripulación se encargará de esto. Necesitamos que todo el mundo conserve la calma. Y por favor atiendan las indicaciones de los asistentes de vuelo. Es imprescindible su plena cooperación para poder llegar a tierra a salvo. Casi todos los pasajeros estaban muy tranquilos. Les prometo mantenerlos al tanto de cualquier información nueva cuando esté disponible. Gracias por su atención, hablaremos luego. Después de algunos minutos, escuché a algunos llorando. Otros solo miraban. Se sentía el miedo. Contacta a control de tierra, necesito ayuda. Los ubicamos en HS. El centro de operaciones en Minnesota les puede ayudar.
Pero para contactarse con ellos, los pilotos deben usar la radio de alta frecuencia que tiene una señal débil e intermitente. La radio HF es como cuando eras niño y tu mejor amigo te hablaba por medio de 2 latas conectadas por una cuerda. El sonido es de ese nivel de calidad, o sea, horrible. Les dije que despertaran a John Doherty. Saint Paul, Minnesota. Esa noche estaba en casa. Solo quería descansar después de un día en la oficina viendo una película. Pero estaba de guardia y el localizador empezó a sonar. John Doherty trabajó con el capitán Hanson durante varios años. Conocía muy bien a John. En mi mente tenía su rostro. Lo conocía como piloto. Yo sabía que John Doherty conocía los 747-400 mejor que nadie en Northwest. Pero el capitán Hanson no tiene idea de cuándo podrá recibir la ayuda de su amigo. Y mantener el avión a una altura de 10.500 metros es cada vez más difícil. Mantener el control era difícil, el avión se sacudía mucho. Decide descender a menor altitud, donde el aire más denso les puede proporcionar una mayor sustentación. ¿Estás listo? Listo. Pero con un avión averiado, este procedimiento de rutina puede ser otra maniobra muy arriesgada. Hagámoslo. Vamos. Tienes que hacerlo con mucho cuidado. Manejaban los controles bajo una circunstancia muy inusual. Lo hacían de una manera muy cuidadosa. ¿Cómo te sientes? Siento lo mismo. Había que ser cuidadoso en la forma de volar el avión. La cola podía separarse. El timón podía estar colgando o podría solo tratarse de un problema hidráulico. 8.500. Descienden hasta 8.500 metros sin incidentes. Creo que lo tengo. Muy bien. Pero el esfuerzo para volar este avión averiado comienza a cobrarle su precio al capitán. John. Tengo calambres en las piernas. Creo que no puedo moverlas. El esfuerzo físico era inmenso. Debíamos pisar el pedal con tal fuerza que solo podía hacerlo durante unos 10 minutos. Toma el control. ¿Listo? Listo. Muy bien. Con cuidado. Mike se encargó cuando yo lo solté. No quería que fuera hacia otro lado. En otras palabras, había que hacer que fuera donde deseábamos y teníamos que usar los controles cruzados. Debíamos usar los músculos del hombro y la espalda y teníamos que bloquear las piernas. Recuperé la sensibilidad en las manos cuando entregué el control. Y aunque falta más de 1 hora de recorrido hasta Anchorage, los asistentes de vuelo preparan a los pasajeros para una emergencia roja. Hicimos lo que nos habían enseñado. Nos aseguramos de que todo estuviera despejado, de que el equipaje de mano estuviera donde debía. Todos cooperaron con las indicaciones. Recuerdo que había una familia de 3 personas que me preguntaron si tenía miedo y aunque no me gusta admitirlo, consideré mentirles por un momento. Luego decidí que no debía hacerlo. Tranquilos, tenemos los mejores pilotos. Vuelo 85, John Doherty está en la línea. El centro de operaciones finalmente pudo contactar a los pilotos con John Doherty. ¿Te informaron sobre esto? ¿Sabes lo que ocurre? Sí, entiendo que tienes un problema de control. Uno de los timones está fallando. Enfrentaban una situación muy confusa y sabía que era algo único, algo que no habían hecho en entrenamiento, algo de lo cual no se había hablado en las clases básicas. Control en tierra no nos dice nada. Estamos a 1 hora de distancia de Anchorage. ¿Qué opinas? Bueno, no vayan a quitarle alimentación al sistema hidráulico sin importar lo que pase.
Escuché a John decir que lo que teníamos en los manuales no sería de ayuda. Hay algunas circunstancias en las que un piloto tiene que averiguar qué debe hacer por su cuenta. 30 minutos después, el vuelo 85 de Northwest está en rango para hablar directamente con el centro de control. Lo tenemos en el radar. Anchorage, aquí 85 Northwest. Confirme que recibieron el reporte de emergencia y hay un equipo esperándonos. Solicitamos una pista. El avión debe volar sobre la cordillera de las Aleutianas para llegar al aeropuerto internacional de Anchorage. Este está rodeado de montañas. Dijeron que usáramos la pista 6 porque es la única que nos ofrecía más de 30 kilómetros. Y era la única pista con buena aproximación. Era muy larga. Entendido, pista 6. Solo hay una oportunidad. Teniendo la aproximación bajo control, mi única preocupación era lograrlo en un solo intento. No hay margen para el error. Los pilotos saben que tienen solo una oportunidad. ¿Qué crees, Mike? Preparémonos para un aterrizaje forzoso. Tenemos que descender. Todavía están a 40 minutos de Anchorage, pero los pilotos deciden prepararse para un aterrizaje. Quieren ver la respuesta de su avión averiado. Si algo sale mal, les puede dar más tiempo para recuperarse. Sobrevolaremos la ensenada de Cook. Bajaremos a 4.000 metros. A ver qué pasa. 4.000 metros de altura es una altitud intermedia. Es suficiente altura para realizar una recuperación del avión y tener espacio para maniobrar la nave en caso de que algo empeore. Queremos descender a 4.000 metros sobre la ensenada de Cook. No puedo, hay mucho tráfico en el espacio. El espacio aéreo sobre la ensenada de Cook es el corredor más congestionado en esta parte del continente. Si pierden nuevamente el control del avión, podrían colisionar con otra aeronave. Esta es una emergencia. Es la mejor opción. Despejaremos el camino. El avión Jumbo desciende lentamente hasta 4.000 metros. Muy bien. Alerones. Muy bien. Al despegar los alerones, el capitán Hanson solo puede esperar que el avión tenga un vuelo estable. Pero viene una prueba mayor. Baja el tren de aterrizaje. Listo. Al bajar el enorme tren de aterrizaje se aumentará la resistencia y se reducirá la velocidad. El avión debe manejar una nueva configuración sin problemas. Pero hay nuevas preocupaciones sobre el timón averiado. ¿Sientes eso? Sí. El timón está conectado a la velocidad y a la altitud. Cuanto más bajo se encuentre, mayor será el riesgo de desprendimiento del timón. Se requerían más alerones y estaba agotado. Mike, tengo calambres. ¿Estás listo? Listo. John Doherty sigue en la línea y les hace una sugerencia. ¿Pueden aumentar la velocidad de acercamiento en 20 nudos? No había pensado en eso. Hagámoslo. La velocidad extra puede hacer el avión más controlable. Damas y caballeros, estamos a punto de realizar un aterrizaje forzoso. Cuando toquemos tierra sentirán una gran sacudida. Prepárense para el impacto. Mientras el vuelo 85 de Northwest se acerca a Anchorage, los pilotos y Doherty continúan haciendo planes para tener un aterrizaje seguro. Hablamos sobre lo que podía suceder mientras nos acercábamos. El control del vuelo, la posibilidad de manejarlo y las trayectorias que deberíamos enfrentar. Luego hablamos de cómo íbamos a mantener el control direccional durante el aterrizaje. Las decisiones que tomen en los próximos momentos marcarán la diferencia entre la vida y la muerte. No podemos seguir haciendo esto.
Usaremos los motores. Dave, toma las palancas. 1 y 2 arriba, 3 y 4 abajo. A pocos minutos del aterrizaje, los pilotos aumentan la potencia de los motores de la izquierda mientras reducen los de la derecha. Este empuje debe ayudarles a mantenerse en línea recta, pero es peligroso. Nadie sabe el daño del timón. Si se desprende cuando están presionando el motor, los pilotos perderán todo el control. En tierra, se preparan para lo peor. Daría $1000 por tener un espejo retrovisor. John, ¿qué te parece? Doherty revisó las cartas y manuales. Le recuerda a la tripulación que deben considerar otro problema. El timón está unido a la dirección de la nariz. Yo tomaré timón y los frenos. Controla la palanca. Cuando la nariz toca el suelo, el timón averiado puede hacer que se pierda el control a más de 300 kilómetros por hora. El procedimiento de acercamiento salió muy bien. Así que si había que hacer una aproximación perfecta, tenía que ser esta. En ese momento se comportó de manera extraña. A casi 2.500 o 3.000 metros de altura, el equipo parecía no responder. Te llamaré cuando esté en tierra. De acuerdo. En ese momento le dije a John que tenía mi bendición. Tal vez estaba subestimando su experiencia como piloto. Corté la llamada y esperé el desenlace. Entre las gélidas aguas de la ensenada de Cook y las imponentes montañas de Alaska, el Aeropuerto Internacional de Anchorage espera la llegada de un 747 averiado. Está en nuestro radar. Los pasajeros y la tripulación del vuelo 85 de Northwest están a pocos minutos de soportar un aterrizaje de emergencia. Cuando me puse el cinturón de seguridad, pensé en lo que sucedía. ¿Qué hago aquí? ¿Estaré viva cuando esto termine? Pensé en mis hijos, mi esposo y en mi hogar. Los equipos de emergencia están listos en tierra y esperando. Entendido. La tripulación todavía no tiene idea de lo que sucederá cuando el avión toque tierra. Había casi 400 pasajeros en el avión y una tripulación de 18 personas. Conocía personalmente a John y a otros pilotos, así que la espera era terrible. ¿Está bien? Aquí vamos. Aterrizaje en 5. Prepárense. ¡Sujétense fuerte! ¿Lo tienes? Lo tengo. Como estaba previsto, al hacer el primer contacto, el primer oficial Fagan toma el control de la palanca. El capitán Hanson dirige las ruedas delanteras con la palanca del timón. El tiempo es crítico. Un pequeño error y el avión podría quedar fuera de la pista. Lo hicimos. Buen trabajo, Mike. Buen trabajo a todos. ¿Lo hacemos de nuevo? Jamás. Finalmente, y después de todo eso, tripulación y pasajeros estábamos en tierra, a salvo. Pudimos dar la señal de que estábamos bien. Por favor, permanezcan sentados. Sabía que debía levantarme e ir hasta la puerta de entrada para ayudar a todos a salir del avión. Hicimos lo que nos habían enseñado. Fue un gran trabajo. Los controladores pueden ver lo que los pilotos no. Es el timón que tenían.
Debió ser un infierno. Fue todo un paseo. Casi 2 horas después de decretarse la emergencia a 10.500 metros de altura, las 404 personas a bordo están en tierra a salvo. Cuando escuché a la tripulación decir que estaban a salvo, sentí una increíble sensación de alivio. Estos hombres hicieron un gran trabajo, lo cual es placentero. Es decir, hubo un sentimiento de alivio, de alegría, de satisfacción. Todo estaba bien. Los pilotos evitaron un accidente fatal, pero la causa de su pérdida de control es un asunto que necesita una respuesta urgente. Northwest es solo una de las muchas compañías aéreas que operan el 747-400 todos los días. Miles de pasajeros de todo el mundo enfrentaban ahora un riesgo potencial. Caroline DeForge, de la Agencia de Seguridad de Transporte Aéreo, supervisará la investigación. Parecía ser un evento muy dramático y sin duda teníamos que darle seguimiento, tratar de entender lo que había sucedido. Los investigadores descubren fugas de fluido hidráulico en la parte posterior del avión. Fue muy sorprendente para nosotros enterarnos que se había producido esta clase de falla y el gran efecto que tuvo sobre la capacidad de controlar la aeronave. Los pedales del piloto están conectados con el timón a través de un módulo de control hidráulico o PCM. Cuando el piloto presiona el pedal, el PCM modifica la presión y así es como se mueve el timón. Abrieron los paneles de acceso a la cola y notaron que la tapa del módulo de control se había separado. La tapa es una pieza circular de aproximadamente 10 centímetros de diámetro y se había roto por completo y estaba desprendida. Con el PCM roto, los pilotos no tenían forma de controlar el timón. La fractura de una sola pieza casi destroza todo el avión. El módulo de control de potencia es enviado a la sede de la agencia en Washington. Un examen detallado revela exactamente cómo esta parte averiada atascó todo el timón. Cuando la tapa se desprendió, permitió que un pistón en el interior del módulo se desplazara más allá de su límite. Y de esta manera, el timón se atascó. Pero, ¿por qué la tapa del módulo falló? Seguía siendo un misterio. Sin duda fue algo no previsto por los diseñadores y el examen del hardware estaba más allá del alcance de una revisión normal de seguridad que hacen los ingenieros para evitar una falla. Normalmente, se esperaría una falla interna, no una falla mecánica del propio equipo. Sylvie Dione es una ingeniera especializada en componentes de avión. El material del colector era una aleación de aluminio, es decir, que estaba fabricado de aluminio mezclado con un poco de cobre, magnesio y zinc. El propósito de añadir estos otros materiales es hacerlo más fuerte. La aleación de aluminio usada para fabricar esta pieza es extremadamente resistente. Nunca debió romperse de esa manera. Analizar las fallas de este tipo de partes defectuosas es como hacer un trabajo detectivesco. Debes buscar pistas de la causa, de lo que originó la fisura del material. El tamaño y forma de la grieta les dice a los investigadores que el módulo se rompió paulatinamente, lo que se llama fatiga del metal. Pero para ellos es algo imposible de creer. Un Boeing 747-400 está diseñado para viajes largos, de 12 a 15 horas de vuelo, y sus piezas están diseñadas para durar décadas. El tiempo antes de que aparezcan señales de fatiga del metal es 30.000 años. Es una pieza de la cual no se esperaría que se fracturara. El 747-400 tiene una gran demanda. Cada año se fabrican más de estos enormes aviones y todos tienen el mismo módulo que falló en el vuelo 85.
Si este sistema fundamental falla antes de tiempo, los investigadores deben entender por qué, antes de que se presente otro desastre. El hecho de que se tratara de fatiga del material sin origen aparente indicaba una deficiencia o defecto y nos hacía cuestionar acerca de las propiedades de los materiales usados en su fabricación. Los investigadores devuelven la unidad al fabricante para hacerle pruebas metalúrgicas intensivas. Los metales se componen de pequeños cristales llamados granos metalúrgicos. Y si son demasiado pequeños o muy grandes o no tienen la forma correcta, el material puede tener diferente ductilidad y resistencia a la propagación de una grieta. Un examen visual del metal no proporciona ninguna información sobre qué falló. Una de las mejores técnicas para revelar si una parte tiene grietas o defectos en la superficie es la inspección con tinte fluorescente. La parte se examina bajo luz ultravioleta y los defectos aparecen como líneas o puntos brillantes muy visibles. Pero las exhaustivas pruebas revelan que el material en sí no tuvo la culpa. Los investigadores aún no pueden explicar la fisura. Me estaba enloqueciendo. Nos sentíamos frustrados. Todas las opciones que tomábamos nos negaban disfrutar la frase «Eureka, lo encontré». Se preguntan si algo en la historia de este avión pudo causar la fisura del módulo antes de tiempo. Y lo que revelan en los registros es sorprendente. Northwest fue la primera aerolínea en todo el mundo en volar un 747-400 y fue el primer avión de la línea 400 que hizo parte de la flotilla. Era el 747-400 más antiguo en el mundo. Y eso no es todo. Los registros también muestran que fue utilizado como avión de prueba antes de venderlo a la compañía aérea. ¿Podrían las rigurosas pruebas haberlo llevado a la fisura del módulo de control de potencia? El avión había volado 55.000 horas y despegado más de 7.000 veces. Eso es, más despegues y aterrizajes que la mayoría de los 747 de esa serie en el aire. Este descubrimiento llevó la investigación hacia un rumbo totalmente nuevo. Nos preocupaba que se hubiera expuesto a más presión de la esperada y que eso hubiese causado la fisura. Cada vez que un avión despega y aterriza, sus sistemas son sometidos a una presión mucho mayor que cuando sencillamente vuelan. Estábamos preocupados por los operadores de Asia que usaban el 747-400 en vuelos cortos. Este módulo, sin embargo, ya estaba roto y no había manera de probarlo. La verificación de todas las unidades no es una opción práctica. Cambiar todas las unidades es un proceso dispendioso. Como un ataque preventivo contra una falla futura, la agencia de seguridad recomienda a las compañías aéreas probar el módulo de manera más precisa y con mayor frecuencia. Establecimos un requisito de inspección cíclica. Pero la causa fundamental de la fisura es desconocida. 4 años después, un avión de Air France de carga se ve obligado a realizar un aterrizaje de emergencia. Una vez más, el timón falla. Las circunstancias son similares a las del vuelo 85 de Northwest. La unidad fue enviada a Parker Hannifin en California para su reparación y cuando se abrió la caja quedaron asombrados. Inmediatamente los pusieron en cuarentena, llamaron a todos y les dijeron, «Dios mío, no creerán lo que verán». Si el módulo de Air France muestra signos de fatiga del metal como las del vuelo 85 de Northwest, los investigadores pueden estar cerca de explicar las misteriosas fisuras. De inmediato nos enfocamos en analizar la misma superficie y realizamos los mismos controles que ya habían realizado. Pero este caso parecía diferente. No hay señal de fatiga.
En lugar de ello, hallaron un defecto de fabricación. En realidad hallamos una deficiencia en la parte inferior de la sección roscada. Encontramos un radio muy amplio en las roscas y allí surgió la grieta, por allí se propagó. Si bien la búsqueda de la causa de esta última falla es significativa, no ayuda para nada a explicar la fractura del vuelo 85 de Northwest 4 años antes. ¿Fue una sobrecarga? ¿Una falla progresiva? ¿O la exposición a algo en el ambiente lo que causó la fisura? Sin saber la razón, no se puede tomar la acción correctiva apropiada, y para un investigador eso es frustrante. Por segunda vez, una parte que se supone que no debe fallar estuvo a punto de hacer caer un 747. Con uno de los dos accidentes aún sin explicar, los investigadores necesitan desesperadamente hallar una medida a prueba de fallas para proteger a los pasajeros en el futuro. Bien, aquí vamos. 4 años después que el vuelo 85 realizara un aterrizaje de emergencia en Anchorage, la causa de la falla del timón del 747 aún se desconoce. Ahora la misma parte falló en otro vuelo. La próxima falla podría ser letal. Todavía no sabemos la verdadera causa de la falla del Northwest. Pero debido a lo hallado en el caso de Air France, debimos tomar medidas correctivas para evitar hechos similares en el futuro. Los investigadores recomiendan instalar conectores especiales en el módulo de control. En caso de otra falla, estas nuevas piezas evitarán que el timón se mueva demasiado en cualquier dirección. Los cambios hechos a los módulos de control de la flota de 747-400 evitarán que en eventos futuros el timón se atasque. Una directriz de aeronavegabilidad de la Agencia Federal de Aeronáutica obliga a todos los 747-400 a estar equipados con esta nueva tecnología para evitar el riesgo de una nueva fisura. Pero aún así, hay algo más que considerar. Una que los investigadores pocas veces pueden contemplar. Con una falla catastrófica en el sistema del timón, ¿por qué se permitió despegar al vuelo 85? Una de las razones, el propio diseño de este 747. Contar con un timón dividido es, sin duda, una característica inusual de este avión. Y en este caso trabajó a su favor. Si hubiera existido un solo timón y el control del mismo se atascara, habría fallado completamente y el problema sería peor. Pero la sola tecnología no salvó 404 vidas. En 1985, el vuelo 006 de China Airlines también sufrió una caída repentina. Pero ese vuelo se desplomó a casi 10.000 metros antes de que los pilotos fueran capaces de recuperar el control. ¿Cómo pudo escapar el vuelo 85 de correr la misma suerte? Si Frank no hubiese reaccionado como lo hizo, probablemente no estaría aquí para contar la historia. ¿Lo lograste? Creo que lo tengo. Las acciones del capitán Guive en los primeros segundos fueron fundamentales para salvar el avión. Pero lo que les permitió llegar de forma segura a tierra es otra historia. Cada piloto en la cabina sabía lo que estaba pasando. Los riesgos se evaluaron y así se actuó. El timón está unido a la dirección de la nariz. Yo tomaré el timón y los frenos y tú la palanca. Los recursos de manejo de la cabina nos permitió pensar en que podíamos llevar el avión a tierra. Me siento orgullosa de decir que actuamos según el entrenamiento. Aterrizaje en 5, prepárense. Y ni una sola persona murió. ¿Qué les decimos? Los hombres en la cabina eran grandiosos, todos estaban comunicados. Les hablaré. Cuanto más sepan, mejor. De acuerdo. Hay que decirles exactamente lo que ocurre. Este equipo hizo un gran trabajo para llevar este avión a tierra de manera segura. En el año 2003, la Asociación de Pilotos de Líneas Aéreas le entregó a la tripulación del vuelo 85 de Northwest Airlines el premio de aptitud superior de vuelo. Más importante que el premio fue el hecho de que llevamos a todas las personas a tierra de manera segura. ¡Lo logramos!
Hoy en día, con la automatización de las cabinas, volar de forma manual es un gran peligro. Es un arte que ya casi no se usa. Debemos recordarles a los pilotos que están ahí por sus habilidades de vuelo. Nadie nos preparó muy bien para esa situación. Pero fallar no era una opción.